Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Energía con Enerca. Las preguntas más comunes que nosotros los usuarios nos hacemos, como por ejemplo, cómo nos están cobrando la tarifa de energía eléctrica, entre otras. Acompáñenme a conocer estos temas emocionantes y descubrimos juntos el poder que impulsa nuestro día a día. Hablemos de Energía. En este espacio Hablemos de Energía nos encontramos con la ingeniera Lina Tapiero, que es gerente comercial de Enerca. Bueno, ingeniera, vamos a hablar de algo bien importante, que es la tarifa. ¿Qué es la tarifa y por qué está compuesta? Ok, la tarifa normalmente es el costo final que le llega al usuario, que está compuesta primordialmente por el CEU, costo unitario que llamamos nosotros, y adicionalmente a eso está compuesto por el subsidio o la contribución, dependiendo del tipo de usuario que tengamos. ¿Quiénes tienen derecho a subsidio? Tienen derecho a subsidio los estratos 1, 2 y 3 y contribución tienen los usuarios de estratos 5, 6 y comerciales. Entonces los estratos 1 tienen un subsidio hasta de un 60% y los estratos 2 hasta un 50%. El estrato 3 siempre tiene un subsidio del 15%. Hay una fórmula, toda la tarifa está compuesta por fórmulas. Y la fórmula de los estratos 1 y 2 o de las tarifas de 1 y 2 siempre está catalogada por la fórmula que son los topes máximos a los que pueden llegar. Ahora, cuando hablamos del costo unitario de la energía, el costo unitario de la energía tiene 6 componentes. Por lo general el usuario siempre piensa, no, es que todo eso es para Enerca. No, el costo unitario está compuesto por diferentes eslabones de la cadena. Nosotros somos solamente distribuidores y comercializadores y como distribuidores o comercializadores recibimos. Entonces ese componente de distribución está catalogado por o calculado a través de una resolución que se llama la resolución CREC 015. Y el cargo de comercialización también tiene su propia resolución y es aprobado, que son los límites que son máximos a los cuales podemos transferir al usuario. ¿Qué pasa? Que el sistema, al ser un servicio público y al ser catalogado como de esencial para el ser humano, busca no transferirle ineficiencias a los usuarios. Entonces, por eso ese cargo de distribución y comercialización está regulado, al igual que los demás componentes. Entonces, cuando hablamos de los demás componentes, hablamos del componente de transmisión, que es lo que le cuesta al sistema transportar la energía a nivel nacional. O sea, a nosotros nos llega la energía actualmente de Termoyopal y Termomechero, que son los generadores que tenemos en el departamento, pero transportar esa energía ante el sistema a Chivor, a Agua Clara o a entidades, empresas de niveles de 220, es un costo que hay que asumir. Adicionalmente tenemos el componente de restricciones y en el componente de restricciones es lo que le cuesta a todo el país asumir ciertas necesidades del sistema. Entonces tenemos distribución, comercialización, restricciones, transmisión y adicionalmente a eso tenemos el componente el más importante y el de más peso, que es el componente de generación. Muchas veces la gente piensa que el componente de generación lo asumimos nosotros y efectivamente lo asumimos porque nosotros como empresa lo pagábamos anticipadamente, pero para que nosotros tengamos energía en nuestras casas, nosotros tenemos que pagar a los generadores para que se asuma ese servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos contratos o a través de convocatorias que son reguladas por el sistema, abrimos convocatorias para el servicio de energía y sobre esas adjudicamos y pagamos la energía. Entonces el usuario al final tiene una tarifa, pero nosotros tenemos que pagarle a cada proveedor esos componentes. Hablando de eso, ingeniera, normalmente los usuarios quedan en la recordación porque siempre se hablan de situaciones que de pronto antes sucedían, pero ahora no es la forma. ¿La energía de Enerca se compra en bolsa? Un porcentaje de la energía de Enerca se compra en bolsa. ¿Qué porcentaje? La empresa, digamos que por directrices de gerencia comercial, gerencia general, por el mismo sistema tenemos hasta un 90% de capacidad para comprar en contratos bilaterales. ¿Por qué en contratos bilaterales? Porque lo que buscamos es estabilizarle la tarifa al usuario. En épocas como la en que estamos empezando a vivir, estar expuestos a bolsa generaría grandes variaciones en el cargo de generación. Actualmente nosotros teníamos proyectado que nuestra exposición a bolsa estaba en un 20%.
Sin embargo, ese 20%, debido al gran consumo que tenemos, porque tenemos un aumento de la demanda superior al 5%, ha generado que esas compras en bolsa sean superiores y que tengamos una mayor variación en el precio de generación. Hablemos qué es la opción tarifaria y esto hasta cuándo va. Ok, buena pregunta, porque la opción tarifaria fue una decisión que se tomó por parte del gobierno nacional en el año 2020 a raíz de la pandemia. ¿Qué hacía esa opción tarifaria? Decía que si mi costo unitario era de, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, de 680 pesos, para que al usuario no tuviera o no incrementara su precio, si mi cálculo mensual a través de la resolución CREC 119 superaba ese costo, yo no le iba a transferir ese costo al usuario, sino que iba haciendo en una bolsa todo ese recurso, lo iba a acumular para posteriormente, cuando mi CU empezara a bajar, cobrárselo al usuario. ¿Qué pasa? El año pasado, a raíz de el Pacto por la Justicia Tarifaria, esos saldos incrementaron. Nosotros como ENERCA alcanzamos en el mes de agosto a casi salir del saldo acumulado, pero a raíz del Pacto por la Justicia Tarifaria volvieron a incrementarse esos saldos acumulados. ¿Hasta cuándo va? Tenemos proyección más o menos de 4 años de recuperación del saldo acumulado que tenemos. La empresa tiene hoy en día más de 45.000 millones de pesos en saldo acumulado, que en teoría los usuarios le deben a ENERCA y que ENERCA ha financiado en los pagos de generación y los demás componentes que ya hablamos. Pero ¿puede el usuario preguntarle o decirle a ENERCA qué tarifa aplicarle? Claro que sí. Si el usuario dice yo me quiero salir de la opción tarifaria y quiero que ENERCA me aplique el CU normal, el usuario tiene que acercarse a las oficinas de ENERCA, solicitar cuál es su deuda acumulada, porque se calcula sobre la deuda acumulada, se le entrega la deuda acumulada, el usuario puede cancelar su deuda acumulada y salir del saldo de opción tarifaria. Bueno, otro mito que también se habla, ingeniera, es que en la zona rural el kilovatio es más económico que en el área urbana. Sí, es algo que llega muy seguido por parte de los usuarios de zonas rurales. Sin embargo, es efectivamente un mito. El costo unitario es el mismo para todos. Lo que pasa es que en muchas zonas rurales tenemos catalogados tarifas por parte de los municipios estratos 1. Entonces ellos tienen un subsidio de estrato 1 y eso genera que la tarifa sea inferior. Pero el costo unitario es igual para todos nuestros usuarios. Lo único que diferencia o varía es el nivel de tensión en el cual están. Y en eso de tema de variación, ¿por qué mes a mes el kilovatio varía en su...? Bueno, mes a mes varía por 2 razones. Una, porque probablemente la exposición a bolsa de ese mes fue superior o inferior a la que tuvimos el mes anterior. Otra, porque los cargos de restricciones por lo generalmente varían más de lo que tienen que haber variado. Adicionalmente a eso, el cálculo total del costo unitario está compuesto o varía todos los meses por el IPP y el IPC. Entonces, si hay una variación de IPP o IPC, puede generar o un aumento o una caída. Eso por un lado de costo. Ahora, por el otro lado, y es una percepción de los usuarios que pocos se dan cuenta, es que aumenta el consumo de un mes a otro. ¿Qué quiere decir? Y nos pasa muy seguido en estas épocas decembrinas. Noviembre, diciembre y enero son épocas de aumento de la factura del usuario, porque tenemos en diciembre las luces, pero adicionalmente a eso son las épocas de mayor calor en el departamento. Entonces los que tienen aire consumen más, mantienen prendido el aire, o el ventilador está más prendido mayor tiempo. Entonces esas acciones hacen que el consumo supere los meses anteriores y la factura llegue mayor. Yo le voy a transmitir la pregunta de todos los usuarios, incluyéndome. ¿Por qué las tarifas de ENERCA no bajan? ¿Por qué las tarifas de ENERCA no bajan? Las tarifas muy probablemente va a ser muy difícil que bajen. Adicionalmente a eso, por lo que ya te expliqué, los incrementos del IPP, los incrementos del IPC, y adicionalmente a eso venimos cargando con una opción tarifaria que hace que esa opción tarifaria día a día incremente la tarifa al usuario. Ingeniera, ¿a quiénes se les cobra el 20% de contribución? El 20% de contribución siempre se tiene que cobrar a los comerciales e industriales, a excepción de los que radican su solicitud para ser exentos de contribución, porque el sistema y el mercado permite que ciertas empresas sean exentas, como las que promueven desarrollo agroindustrial dentro de los departamentos. Entonces esas empresas pueden ser exentas.
Sin embargo, estratos 5 y 6 tienen que ser contributivos, son 20%. ¿Qué pasa con ese 20%? Ayuda a subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Ingeniera, hablando de tarifas también, ¿Enerca puede cobrar lo que quiera o cómo se calcula esas tarifas? Bueno, las tarifas están establecidas por resolución CREC y son supervisadas y auditadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces no es como que Enerca hoy quiere transferirle todos los costos al usuario que ha tenido, no. Esto está regulado por la resolución, básicamente la resolución CREC 119 de 2007 y otra serie de resoluciones que han ido modificando con el tiempo. Entonces, sobre esa resolución nosotros todos los meses muy juiciosamente debemos calcularlas, las calculamos los 15 de cada mes, las publicamos en nuestra página de internet y adicionalmente a eso la cargamos en un sistema o una plataforma de la Superintendencia de Servicios Públicos que se llama SUI. A través de unos formatos SUI que reportamos todos los meses, la superintendencia debe analizar la tarifa que estamos cobrando al usuario y decirnos si está bien o está mal. En caso de que esté mal, la superintendencia nos hace un llamado y puede llegar a sancionarnos. Por esta razón, nosotros contamos con un software tarifario y adicionalmente hay 3 personas a la par calculando el costo unitario para evitar transferirle al usuario costos que no son reales. Bueno, pues muy bien, es la ingeniera Lina Tapiero, gerente comercial de Enerca, que nos habla un poquito de las tarifas en esto en Hablemos de Energía.